¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los documentos públicos conforme a la regulación contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio hablaremos sobre la definición o concepto de un documento público para posteriormente analizar el valor probatorio de dicho documento público. Además, estudiaremos los documentos públicos contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en este orden de ideas, pues conforme a la obra de Cipriano Gómez Lara, los documentos públicos son aquellos que otorgan las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones o bien funcionarios investidos de fe pública. ¿Esto qué significa? Que no cualquier persona puede expedir un documento público, sino que únicamente esta función está atribuida a ciertas personas que cuentan con determinadas facultades contempladas en la ley para precisamente expedir dichos documentos públicos. Entonces, estos pueden ser expedidos o emitidos por funcionarios o bien incluso por fedatarios públicos, a pesar de que no sean servidores públicos, ejemplo, un notario. Ahora bien, ¿cuál es el valor probatorio de los documentos públicos? Conforme al artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los documentos públicos siempre harán prueba plena. ¿Esto qué significa? Que se presume cierto el contenido de los documentos públicos, salvo prueba en contrario. ¿Esto qué significa? Que cuando una de las partes ofrezca como prueba un documento público, el juez tendrá por cierto el contenido de ese documento público. Por eso se dice que hacen prueba plena. Salvo prueba en contrario. ¿Esto qué significa? A menos de que la parte contraria, por ejemplo, acredite que ese documento señalado u ofrecido como público es falso, es decir, ponga en duda la autenticidad de ese supuesto documento público, caso en el cual se destruye esta presunción probatoria y en consecuencia pues ya no tendría ese valor probatorio. Por lo tanto, para destruir esta presunción sobre el valor probatorio pleno que tienen los documentos, es decir, que su contenido es cierto, pues se tiene que ofrecer una prueba que acredite, por ejemplo, que ese documento es falso, poner en duda la autenticidad del mismo. Ahora bien, conforme al artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establece un catálogo de documentos que el legislador federal considera como públicos. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, en principio podemos señalar las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante corredor público, notario, notaria o notario público, según corresponda, y los testimonios y copias certificadas de dichos documentos, firmados en forma autógrafa o con firma electrónica avanzada. Brevemente haremos un análisis sobre estos documentos porque en este primer apartado se enlistan diversos documentos que tienen esta calidad de públicos. Rápidamente podemos mencionar, conforme al artículo 101 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, que una escritura pública es el instrumento público físico o electrónico original que el notario asienta en los folios o aloja en el protocolo digital para hacer constar uno o más actos jurídicos. Hay que recordar que un acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la finalidad de generar consecuencias de derechos. Y hay dos tipos de actos jurídicos, los unilaterales y los bilaterales. En este caso, por ejemplo, un notario público puede dar fe de un acto jurídico unilateral como lo es un testamento público abierto o tal vez de un acto jurídico bilateral como podría ser un contrato de compraventa o donación. Estos actos jurídicos van a constar siempre en escritura pública porque hay que recordar que los actos jurídicos cuando se celebran ante la fe de un notario estarán plasmados en una escritura pública.
Ahora bien, podríamos hablar también del acta notarial, que conforme a la ley del notariado de la Ciudad de México es el instrumento público original en soporte físico o electrónico en el que el notario, a solicitud de la parte interesada, para hacer constar bajo su fe, relaciona uno o varios hechos presenciados por él o que le consten y que asienta en los folios del protocolo ordinario o aloja en el protocolo digital a su cargo. Hay que recordar que que el hecho jurídico es aquella conducta del ser humano o fenómeno de la naturaleza que genera consecuencias de derecho independientemente de si las personas desean o no esas consecuencias jurídicas. En este orden de ideas, cuando un notario público da fe de hechos jurídicos, esta fe se plasmará en un acta notarial. Por lo tanto, podríamos afirmar que los actos jurídicos se plasman en una escritura pública, mientras que los hechos jurídicos se plasman en un acta notarial. Tratándose de este segundo supuesto, es decir, del acta notarial, podríamos mencionar ejemplos como son requerimientos de pago que se pueden formular al deudor, en donde el notario da fe de ese requerimiento de pago, reconocimientos de firmas que se hagan ante un notario público o una fe de hechos materiales, por ejemplo, como el deterioro de un inmueble o cualquier hecho material en el cual respecto del cual, el notario levanta un acta notarial sobre lo que vio o lo que percibió a través de sus sentidos sobre determinado hecho material. Obviamente, sin emitir un dictamen pericial. A lo mejor el notario puede emitir una fe de hechos materiales sobre el estado en que se encuentra un inmueble, pero a simple vista, sin emitir un dictamen sobre el estado específico del inmueble, como lo podría hacer, por ejemplo, un arquitecto. Muy bien, entonces estos son algunos ejemplos del acta notarial y tanto la escritura pública como el acta notarial son considerados con esa calidad de documentos públicos, pero también decíamos que lo son las pólizas y actas de corredores públicos. Y conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Correduría Pública, póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que esté autorizado a intervenir como fedatario. Entonces, la póliza se refiere a los actos jurídicos o en la póliza se da fe de un acto jurídico en materia mercantil. En este caso, ¿quién es el fedatario? Pues un corredor público. Mientras que el acta es la relación escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil, en la cual también pues el corredor público plasma su fe de cómo ocurrió un determinado hecho mercantil. Muy bien, ahora, ¿qué es un testimonio? Que también se mencionaba anteriormente. Pues bueno, el testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura pública o un acta notarial, por ejemplo. Entonces, en este caso hay que recordar que las escrituras públicas y actas notariales originales se mantienen en el protocolo del notario, mientras que a los interesados, a los solicitantes de los servicios del notario, se les entregan un testimonio notarial, que como ya lo hemos dicho, el testimonio es la transcripción de esa escritura pública o de esa acta notarial, reiterando que estos instrumentos notariales, escrituras y actas, en original permanecen en el protocolo del notario. A los interesados o solicitantes no se les entrega ni la escritura ni el acta original. A los interesados se les entrega este testimonio notarial, que insistimos es la transcripción íntegra de una escritura o un acta notarial. Mientras que la copia certificada es la reproducción o representación total o parcial, según sea el caso, de una escritura o acta. Entonces, pues básicamente es cuando el notario pues imprime copias de esa escritura pública, por ejemplo. Entonces, esto conforme a la ley del notariado, y cualquiera de estos dos documentos también se consideran como documentos públicos. Otro supuesto de documentos públicos contenido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo representan aquellos documentos auténticos e informes expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones con firma autógrafa o electrónica avanzada.
¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos? Tratándose de documentos auténticos, podría serlo la cédula profesional, que es expedida por la Dirección General de Profesiones en ejercicio de sus funciones, por supuesto, el titular de esta dirección, y que esta cédula profesional podría servir como prueba para la acción de pago de honorarios derivado de un contrato de servicios profesionales. Entonces, quien haya prestado un servicio profesional y no recibió el pago correspondiente una vez que se prestó el mismo, pues podría demandar el cumplimiento de este contrato y para acreditar su idoneidad como profesional del servicio del que se trate, pues puede exhibir esta cédula profesional como un documento auténtico y es público porque fue expedido por el director general de profesiones en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere para tal efecto. Y un ejemplo de un informe podría ser una constancia suscrita por un delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se haga constar que se dio de baja a un trabajador en dicha institución, ya que esta constancia podría ser expedida por este delegado estatal, o es expedida, mejor dicho, por este delegado estatal en ejercicio de sus funciones o atribuciones. Y ejemplos de estos tipos de documentos podrían existir mucho más. Aquí solamente mencionamos un par de ellos. Otro supuesto de documentos públicos: los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos o los dependientes del gobierno federal, de los estados, de los ayuntamientos, con firma original o electrónica autorizada. Por ejemplo, podríamos mencionar actas de sesiones de cabildo, tal vez un acta de sesión de cabildo, que este es un órgano del gobierno municipal, que se refiere a un documento auténtico en el cual se reflejan las decisiones tomadas en una reunión oficial de los miembros del gobierno municipal y, por supuesto, se encuentran dentro de este archivo público del municipio. O bien también y en general podrían ser los documentos archivados en dependencias del gobierno federal o en dependencias de las entidades federativas. Y pues otro supuesto de documentos públicos se refieren a las certificaciones de las actas del Estado civil expedidas por autoridades con atribuciones para ellos, como generalmente lo tenemos el registro civil o alguna otra dependencia pública de acuerdo con cada entidad federativa, lo que regule cada entidad federativa, y las certificaciones que sean expedidas por medios manuales o electrónicos y que cuenten con la firma autógrafa digitalizada o firma electrónica avanzada de las personas facultadas para ello respecto a constancias existentes en los libros correspondientes. En este caso, pues bueno, resulta que un acta de nacimiento, una copia certificada de un acta de nacimiento expedida por el registro civil, pues hace las veces de un documento público. Entonces, todos los atestados que tengan que ver con el estado civil de las personas, como podrían ser actas de nacimiento o actas de matrimonio, por ejemplo, pues son documentos públicos, copias certificadas de estos documentos, o podrían ser también las actas de defunción, podría entrar también en este supuesto. Estos documentos expedidos por el registro civil, pues hacen las veces de documento público. Un supuesto más: las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos físicos o electrónicos firmados en forma autógrafa o electrónicamente expedidos por personas funcionarias a quienes competa. Estas certificaciones podríamos mencionar un ejemplo sencillo como el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes expedido por el registro público de la propiedad de cualquier entidad federativa. Es una certificación que se tramita de una manera muy cotidiana dentro del ámbito jurídico para acreditar si un inmueble cuenta con algún gravamen, como podría ser una hipoteca, como podría ser un embargo, por mencionar un par de ejemplos. Entonces, estos certificados expedidos por el registro público de la propiedad también son considerados como documentos públicos. Entonces, esto, por supuesto, es un ejemplo y de entre varios que pueden existir en relación a este apartado contenido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También son documentos públicos las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del establecimiento del registro civil, siempre que fueren cotejados por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho. Entonces, en este caso, sabemos que
antes de la existencia del registro civil, pues las personas se registraban ante las iglesias o las parroquias y, por ejemplo, está una fe de bautismo. Entonces, en este caso, pues antes de la existencia del registro civil, pues las personas se identificaban con este tipo de documentos. En consecuencia, pues toda vez que no existe de las personas que vivieron en aquel entonces, no existe probablemente no existe un acta de nacimiento, pues estas certificaciones que se encuentren en los archivos parroquiales y que fueren cotejadas ante notario público sobre, por ejemplo, una fe de bautismo, podrá también tener la naturaleza de un documento público. También podríamos hablar como documento público de ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, universidades, siempre que estuvieran aprobados por el gobierno federal o de los estados, y las copias certificadas que de ellos se expidieren. Por ejemplo, los estatutos de una sociedad financiera popular, también conocidos como SOFIPOS. Estos estatutos son autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien los estatutos de una empresa de participación estatal mayoritaria. Entonces, estos estatutos o bien las copias certificadas que se expidan de los mismos tendrán la naturaleza de un documento público. También son documentos públicos las actuaciones judiciales de toda especie, incluyendo los expedientes electrónicos publicados y generados por cualquier autoridad judicial en forma física o electrónica de los poderes judiciales que les corresponda. Entonces, las actuaciones judiciales, los expedientes que se forman durante un proceso jurisdiccional son documentos públicos, ya sean procedimientos jurisdiccionales en donde exista un litigio, o aquellos procedimientos jurisdiccionales que no impliquen un litigio, como podría ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por ejemplo. Todos estos, siempre y cuando sean actuaciones judiciales, es decir, o dicho en otras palabras, que se tramiten ante un órgano jurisdiccional, todos estos expedientes, ya sean físicos o electrónicos, tendrán la naturaleza de documento público. También son documentos públicos las certificaciones que puedan expedir las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredor público con arreglo a la legislación mercantil, como lo es el Código de Comercio. Entonces, también este tipo de certificaciones en materia mercantil tienen la naturaleza de un documento público. Como también son documentos públicos los convenios emanados del procedimiento de mediación o del centro de mediación o mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Esto es importante porque pues, se ha implementado dentro de la legislación y el Código de las legislaciones procesales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por supuesto que no es la excepción, estos mecanismos alternativos de solución de controversias en donde las partes podrían someterse a una mediación para resolver sus conflictos sin necesidad de acudir ante un órgano judicial que resuelva el conflicto. Entonces, si se logra, por ejemplo, concretar un convenio en un centro de mediación, entonces ese convenio tendrá la naturaleza de un documento público. ¿Por qué? Porque incluso si una de las partes involucradas o que se sometió a mediación ante un centro de justicia alternativa de cualquier tribunal superior de justicia de una entidad federativa, si una de las partes no cumple con ese convenio que previamente había pactado, pues la otra parte perjudicada con ese incumplimiento puede exigir el cumplimiento forzoso del mismo, ya que este documento, este convenio que se celebre, tiene la naturaleza jurídica de una sentencia. Muy bien. Y también dice el Código Nacional que además de todos los documentos referidos anteriormente, también tendrán esta naturaleza todos los documentos a los cuales la ley les reconozca el carácter de público. Muy bien, y bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla las fuentes que fueron consultadas para la creación del mismo. Y una vez más, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.